Hoy quiero compartir una palabra con usted que he titulado ¿Cómo transformar nuestras realidades? ¿Cómo podríamos usted y yo transformar nuestras realidades? Partiendo del hecho que a veces nuestras realidades son muy duras. Las realidades que nos toca vivir en la vida a veces son realidades de enfermedad, realidades de pobreza, realidades de escasez, realidades de un hogar en crisis. ¿Y cómo nosotros podríamos transformar nuestra realidad? ¿Cómo? Lamentablemente a veces como seres humanos tenemos la tendencia a ser exageradamente idealistas. Y el idealismo nos lleva a ver las cosas por allá inalcanzables. Pensemos en el matrimonio. ¿Somos idealistas o no lo somos? Sí. Y de manera particular, no exclusiva, pero las hermanas tienen esa tendencia a ser idealistas. Porque fueron alimentadas con los hermanos Grimm, con las novelas mexicanas, colombianas, con Corín Tellado. ¿Y cómo terminaba toda esa historia? Y fueron felices para siempre. Entonces como que uno tiene un ideal. Y entonces hay parejas que cuando están de novios sienten maripositas en el estómago. ¡Ay, tan lindo! Pero cuando se casan después de un tiempo y ven la realidad, ya no hay maripositas, hay úlcera gástrica. Dicen, ¡ay, alcánceme el medicamento! Sí, la realidad. Esa es la realidad a veces. Entonces yo quiero que pensemos hoy cómo transformar nuestra realidad. ¿De qué manera? Porque cuando éramos novios suspirábamos. Ahora, cuando estamos casados y tenemos crisis, ya no suspiramos tanto, bufamos. ¿Cómo transformar nuestra realidad? Y le quiero invitar a abrir su Biblia, la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Juan, capítulo 2, versículo 1. Es un texto de la Biblia muy conocido, muy famoso. Lo hemos leído, lo hemos oído. Y dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua,
llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Anime a alguien y dígale: podemos transformar nuestras realidades. Yo no sé cuál será tu realidad hoy, la realidad de tu vida, de tu economía, de tu matrimonio, de tu familia, pero este texto me enseña que podemos transformar nuestras realidades. Y yo quiero que a la luz de este texto consideremos algunas acciones prácticas que nos van a ayudar a transformar las realidades. Este es un relato muy interesante. Lo que acabamos de leer nos dice que este fue el primer milagro que Jesús hizo, porque existen muchas leyendas y fábulas que dicen que Jesús en su niñez hizo milagros, que un día hizo pajaritos de barro y sopló y volaron, que un día jugando en una terraza con otro muchacho accidentalmente lo tumbó, se murió y él lo resucitó. Eso es sencillamente una fábula, porque este texto dice que este fue el primer milagro que Jesús hizo. Y es muy interesante ver que el primer milagro que Jesús hace, no lo hace en un funeral, no lo hace en un ayuno, no lo hace en el templo. ¿Dónde hace Jesús su primer milagro? En una boda, en un matrimonio, una fiesta a la cual él había sido invitado. Y tenemos que entender algo, que las bodas en el tiempo bíblico no tienen mucho que ver con las de ahora. Hoy en día una boda, una ceremonia, una fiesta de boda, juntando entre la ceremonia y la recepción, ¿cuánto tiempo invierte una familia en esto? 4 horas, 5 horas, 6 horas. ¿Cuánto tiempo duraba una boda, una ceremonia con fiesta y todo en el mundo de la Biblia? 1 semana mínimo. 1 semana mínimo. Era un evento realmente muy importante. Empezaba cuando el novio iba a la casa de la novia, la cual tenía una corte, y en medio de una procesión de bailes, danzas, la novia era llevada a la casa del novio, quien era el anfitrión y quien pagaba todo el gasto del matrimonio. Yo ya casé 2 hijas y me tocó a mí, me provoca hacer una revisión de eso. Pero esa era la costumbre, y era una fiesta que duraba por lo menos 1 semana. Y lo que dice este texto es que fueron invitados Jesús y sus discípulos. ¿Y qué dijo Jesús? Mandó un WhatsApp y que dijo: qué pena, pero yo no tengo tiempo para fiestas. ¿Qué hizo Jesús? Fue. Yo no sé si a usted le llama la atención, pero a mí me emociona saber que Jesús hace parte de nuestras alegrías. Porque a veces se concibe la vida cristiana como si fuera algo medio amargo. Y yo me pregunto, ¿dónde está el fruto del Espíritu? La palabra de Dios dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo.
El gozo del Señor es nuestra fortaleza. A mí me alegra saber que yo tengo un Dios que participa de nuestras fiestas. Que cuando estamos alegres, Él se alegra con nosotros. Jesús está ahí, en esa fiesta que probablemente va a durar semanas. El texto nos dice que María, al parecer, tiene un papel muy protagónico en esa boda, porque probablemente la persona que se está casando es familiar de ella, puede que haya alguna afinidad, y María como que está al tanto de algunos detalles. Es así que de un momento a otro María llega donde Jesús con una preocupación. ¿Y cuál es? Se acabó el vino. Y eso para la cultura judía es terrible. ¿Qué representa el vino en el mundo bíblico? No representa borrachera, no representa desorden. El vino en la Biblia representa gozo y alegría. Así que si hacemos una lectura así, ¿qué se le acabó a este matrimonio? El gozo, la alegría. Y la pregunta es, ¿por qué se acabó el gozo? ¿Porque Jesús no estaba ahí? ¿Estaba o no estaba? ¿Pero qué pasó? Es decir, ¿el vino a quién se le acaba? A todos. A los que no tienen a Jesús y a los que tienen a Jesús. ¿A cuántos hogares de aquí, sin ponerse en mucha evidencia, se les ha acabado el vino? ¿Cuántas hermanas que estarán escuchando este mensaje algún día se despertaron por la mañana y vieron ahí a su marido durmiendo, roncando? Y lo miran y dicen, ay Dios, ¿por qué no le hice caso a mi mamá? Semejante arremuesco que tengo, yo, ¿por qué no hice caso? Y yo creyendo que era el príncipe azul y resultó ser el ogro del pantano. ¿Cuántos hombres se levantan por la mañana y un hermano un día me dijo, pastor, mi matrimonio está en tal crisis que la única forma que encuentro de terapiarme es levantarme y cantar el himno nacional? Y yo dije, pero a ver, yo no tengo mucha relación, yo he escuchado terapia de música, terapia de ir a correr, ¿y de qué manera cantar el himno nacional de Colombia te da terapia? Dijo, para desahogarme especialmente con esa frase del himno que dice, cesó la horrible noche. A todo matrimonio se le acaba el vino. En la vida cristiana fácilmente vamos a perder el gozo. ¿Cuántos han perdido el gozo alguna vez? Le voy a recordar algunas cosas que le roban a uno el gozo. Estás muy alentado, muy sano y un día vas al médico y ¿qué te dice el médico? Este es el dictamen, tienes esta enfermedad. Y cuando escuchas eso, ¿qué pierdes? El gozo. ¿Qué dices tú? El vino se acabó. Has trabajado durante tantos años para una empresa, muy fiel, muy juicioso en esa empresa y el día menos pensado te pasan una carta de despido. ¿Qué se te acabó en ese momento? El vino. Se acabó la alegría. Esa mujer que descubre que el esposo al que le ha entregado sus mejores años ha decidido serle infiel y abandonarla. Se acabó el vino. En el tiempo bíblico, que se acabara el vino era la peor vergüenza que alguien podía experimentar. Y el pueblo judío se mueve en un movimiento de vergüenza y honor. Y la peor vergüenza es que se acabara el vino, porque era como una mala señal, como un mal augurio. Si ese matrimonio no va a tener gozo, no va a tener alegría. Para que lo entendamos un poquito, es como que usted organiza una fiesta y se le acaba la torta. Y tiene medio
medio salón de invitados sin torta, pero usted sale y para remediar la cosa dice, mire qué pena, un momentico vamos a mandar traer chocorramos y ya eso queda resuelto. ¿Cómo queda uno? Es como que la lechona quien la repartió de manera muy generosa y se acabó y usted sale diciendo, qué pena, se nos acabó la lechona, pero ya estamos preparando arroz y lo vamos a revolver con huevo y eso queda muy rico, así que por favor no se vayan. Eso es vergonzoso. Además, que existen indicios muy serios que no solo era cuestión de vergüenza, sino era algo jurídico. Es decir, al novio lo podían demandar por ese acto de no tener vino. Así que lo que hay aquí es un tremendo problema. Y eso nos lleva al primer pensamiento. Si nosotros queremos transformar nuestra realidad, lo primero que tenemos que hacer es enfrentar la vida. ¿Por qué? Porque a veces erróneamente creemos que la vida es solo fiesta. La vida es un carnaval, dijo por ahí una centroamericana. Y entonces a veces llegamos al evangelio y llegamos con esa mentalidad. No, ahora que tenemos a Cristo, ¿cómo va a ser nuestra vida? Felices para siempre. Ahora sí tenemos a Cristo. Y algunos, como han estado escuchando esa herejía, no precisa palabras de Dios y pare de sufrir. Entonces dicen, claro, es que ahí estáis. Cuando uno sigue a Cristo, para de sufrir. Pues no, la vida es una vida de altos y de bajos. Es una vida de fiesta, pero es una vida de tristeza. Es una vida de alegría, pero es una vida de dolor. Seguir a Cristo no garantiza que no tendremos problemas, pero hay algo de lo que sí podemos estar seguros. Y es que aún con fiesta o aún con tristeza, Cristo va a estar con nosotros. Y si Él está con nosotros, podemos enfrentar la vida. Así que se acaba el vino y llega María donde Jesús. ¿Y qué le dice? No tienen vino. ¿Y cómo responde Jesús? Una respuesta que algunos han interpretado como un poco brusca, grosera, como desatenta. Porque ¿qué dice Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Porque da la impresión como que Jesús está diciendo, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Nosotros al fin y al cabo que somos aquí invitados, pues si está malo, nos vamos para Calibea y comemos más pollo asado. ¿Y qué hacemos? Ya ni modo, nos vamos. Da la impresión como que Jesús es brusco con la mamá, brusco con María, y como que es que a Jesús ese problema de que se acabó el vino no le importa. ¿Y cuántas veces a nosotros, en nuestras crisis, nos ha dado la impresión de que nuestro problema a Jesús no le importa? ¿Cuántas veces en nuestra crisis oramos y decimos, Señor, pero ¿será verdad que tú sí me oyes? Porque a mí me da la impresión que tú no me oyes. Me da la impresión como que tú te has olvidado de mí. ¿Tienes algo contra mí? Nos da como esa impresión, y aquí da esa impresión como que a Jesús se acabó el vino y como que Él dice, ¿y eso a mí qué me interesa? Eso no es problema de nosotros, aún no ha venido mi hora de revelarme y de que la gente sepa que yo soy el Mesías. Pero la verdad no es esa. A Jesús sí le interesaba lo que estaba pasando en esa fiesta. Y a Jesús sí le interesa lo que tú estás viviendo hoy. Tus problemas son importantes para Él. Claro que sí. Ese problema y esa crisis al Señor sí le importan. Y es lo que en el texto bíblico vamos a ver cómo el Señor no es indiferente. Cómo el Señor decide intervenir y actuar. María, que al parecer para ese tiempo ya es viuda, y que el apoyo que ella tiene es su hijo mayor, o sea, Jesús, pues va donde Él, toma la iniciativa
Porque probablemente ella es de las que están organizando la fiesta y muy confiada. ¿Qué le dice a los siervos? Versículo 5, su madre dijo a los que servían, ¿qué les dijo? Haced todo lo que os dijere. La Nueva Versión Internacional dice, hagan lo que Él les ordene. Y a mis amigos católicos, porque yo tengo amigos católicos, soy egresado de una universidad católica, a mis amigos católicos les digo, este es el único mandato en toda la Biblia que María dejó. ¿Y qué dijo María? Hagan todo lo que Jesús les ordene. Por eso yo les animo a ser buenos católicos, porque finalmente un buen católico terminará siendo cristiano que hace todo lo que Jesús dice. Hagan todo lo que Él les ordene. Hagan todo. Y qué interesante. Tenemos que usar la imaginación. Imaginarnos a Jesús dejando la sala de invitados y ¿a dónde se fue a meter? A la cocina. Y llegó a la cocina allí. Y María dijo a los criados, hagan todo lo que Él les diga. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que falta en esa fiesta? Vino. ¿Y cuál es el insumo principal para elaborar vino? La uva. Así que use la imaginación. Jesús dice, bueno, ¿qué es lo que tienen? Y entonces traían como unas jarras gigantes. En cada jarra cabían 100 litros de agua. Y hay 6 jarras. ¿Y qué dice Jesús? Traigan las jarras. Porque esto es interesante. ¿Podía haber hecho Jesús un milagro por el poder de su palabra? ¿Sí o no? ¿Podía haber ordenado que apareciera vino en las copas y en las jarras? ¿Sí podía? ¿Y por qué no lo hizo? Porque Él nunca hace eso así. Porque Él siempre va a usar lo que tú y yo tenemos. Cuando multiplicó panes y peces, no los creó de la nada, lo cual puede hacer. Pero ¿qué hizo? Usó lo que ellos tenían. Lo que quiero decirte es que puede ser que hoy tu realidad sea crítica, pero si tú colocas en las manos de Jesús lo poco que tienes, el Señor va a hacer un milagro y va a cambiar tu realidad, va a cambiar esa escasez por abundancia. Él va a hacer algo especial, porque Él puede hacerlo. Así que decide usar lo que tienen. Y dice, bueno, traigan las jarras, y uno se imagina a Jesús trayendo, los siervos trayendo las jarras, y luego dice, bueno, échenle agua. Y yo me imagino la cara de los siervos diciendo, ¿echemos qué? ¿Y agua como para qué? Vale la pena aclarar que en ese tiempo no existía el frutiño. Porque cualquiera diría, claro, agua, y ahorita le echa frutiño, le echa ese polvito ahí y prepara eso. No. Échenle agua. Y échenle agua hasta arriba. Yo me imagino a la gente diciendo, pero ¿eso para qué? Eso no tiene ningún sentido. ¿Sabe que a veces lo que Dios hace para nosotros no tiene sentido? ¿Sabe que a veces en ese proceso como que uno dice, oiga, pero Dios, ¿qué estás haciendo? Necesitamos vino y tú nos haces perder aquí tiempo, que agua, que jarras. Yo no entiendo eso. Sin embargo, lo que dice el texto es que ellos obedecieron. Y luego que llenaron eso, ¿qué les dice? Sáquenlo un poco. Así que uno se imagina metiendo algún recipiente y dice, y llévenlo al maestresala. Cuando ellos sacan, ¿qué cree que sacaron de esa jarra? No, agua. ¿En qué momento esa agua se convirtió en vino? Mientras ellos iban obedeciendo. Yo me imagino diciendo, qué lío. Llevarle esto al maestresala, es decir, el maestro de ceremonias, eso va a ser una
vergüenza, qué oso, esto es agua. Yo me imagino llegando allá, mire que ahí le mandaron de la cocina. Porque yo me imagino que está diciendo, yo no quiero enfrentarme con ese maestresala por ahí bien bravo, estresado por toda la logística de una pequeña fiesta de 7 días. ¿Y qué ocurre? El maestresala prueba. ¿Y qué probó? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Probó el agua hecha vino. Y cuando lo prueba, ¿qué dice? ¡Wow! Ese vino era mejor que todo. Y ahí nos revela otro secretico de esas fiestas. Como era una fiesta de 7 semanas, ¿qué servían en el primer brindis? El mejor vino. Así que ese vino de marca lo sacaban y lo servían. ¡Wow! Y en la medida que iban así como entonaditos, ¿qué iban dando? Un vino más barato, hasta que por allá chichamasato, guarapo, quién sabe qué les daban, pero la gente como que estaba contenta. Pero finalmente el vino de lo último, ¿qué era? Lo peor, no era lo mejor. ¿Y qué dice el maestresala? Mire que el maestresala no elogió a Jesús. ¿A quién elogió? Al novio. Vaya pensando en esto, porque Jesús no hace milagros por chicanear. Jesús no hace milagros para que la gente diga, wow, ¿a quién elogiaron? El novio estaba en peligro de quedar en vergüenza. ¿Y en qué transformó Jesús esa vergüenza? La transformó en honor. Porque ¿cómo quedó el novio ese día? Uy, esta sí ha sido una fiestota. Porque el vino de los primeros días, bueno, pero uy, no, es el mejor vino que se ha podido dar. Yo quiero decirle algo en esta tarde a alguien, y es que Dios, nuestro Dios, siempre tiene algo mejor para nosotros. Él tiene algo mejor para tu vida. Él tiene algo mejor para ti. Y lo digo porque a veces como seres humanos somos dados a vivir de nostalgias y suspiramos. Yo también tuve 20 años. Y miran como con nostalgia. Y como que creen que el mejor tiempo de su matrimonio fue por allá atrás, que el mejor momento de su vida fue por allá atrás. No, en Cristo siempre lo mejor estará por venir. Y yo te digo hoy, lo mejor para ti está por venir. ¿Qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a esperar en Dios. Porque mire que aquí, cuando falta el vino, Jesús pudo haberlo hecho así, chasquear los dedos y ya. Pero hubo un proceso, hubo que esperar. ¿Y qué es lo que más nos cuesta trabajo a nosotros los seres humanos? Porque ¿cómo queremos que Dios obre? Ya, pero ya. ¿Por qué tengo que esperar? Y le cuento malas noticias, y es que en el cielo no hay relojes. Allá es la eternidad. Entonces para nosotros es mucho tiempo, pero como Dios vive en un eterno presente, Él no está angustiado, Él no está estresado, Él está tranquilo. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Yo no sé cuál sea tu realidad hoy, yo no sé cuál sea tu problema, y no sé qué tanto tiempo hayas tenido que esperar, pero lo que sí sé es que mi Biblia dice que nuestro Dios nunca llega tarde, y muy pronto va a venir y va a cambiar tu realidad. Muy pronto vas a ver cómo tus oraciones son respondidas, tus oraciones son contestadas. Anime a su hermano y dígale, espera en Dios. Espera en Dios, hermano.
Espera en Dios. Y entonces, aquí ocurre un milagro. Y el milagro es que hubo vino de la mejor calidad. Y alguno que le gusta así como el traguito está diciendo, uy, pastor, por fin una predicación que me afirma. Pues no, Señor. Porque hoy Jesús no está interesado en convertir agua en vino. Eso fue en ese tiempo por cuestión de que ese muchacho recién casado no tuviera vergüenza y no tuviera problemas jurídicos. Pero hoy el Señor hace un milagro más grande que convertir el agua en vino, y es que convierte el vino en comida. Convierte el vino en zapatos para los hijos. Convierte el vino en ropa para la familia. Yo no sé, pero a mí me parece que el milagro más grande hoy es ver cómo una persona que era esclava del alcohol le abre su corazón a Cristo y de manera sobrenatural es transformada y es cambiada. Para mí ese sí que es un verdadero milagro. Y esos son los milagros que yo quiero ver continuamente. Verlo. ¿Por qué digo esto? Porque si no entendemos esto, nos vamos a quedar miopes con el milagro. Porque queremos, ay sí, qué lindo, Jesús convierte el agua en vino. Y algunos hasta se van a la casa y sirven una jarra de agua, Señor, conviértelo en vino, conviértelo en vino. Sí, así como hiciste en Juan 2. No. Si nos quedamos con eso, no hemos entendido el mensaje. Y tenemos que entender a la luz de la Biblia algunas cosas. Uno, siempre que Jesús hizo un milagro, lo hizo para suplir una necesidad. Él no lo hacía por exhibicionismo. Él no lo hacía para lucirse, para que la gente dijera, oh, wow. Como hoy en día algunos predicadores lo hacen. Él lo hacía para suplir una necesidad. Y yo me he preguntado a mí mismo, yo me he dicho, mí mismo, pregúntate esto. Si realmente hay alguien que tiene el don de sanidad, ¿qué debería hacer? ¿Un culto de milagros? Si yo en la iglesia detecto que usted tiene el don de sanidad, prepárese porque lo voy a mandar a la mayoría de los hospitales de esta ciudad. Porque allá es donde está la gente. La pregunta es, ¿qué queremos? ¿Lucirnos o suplir una necesidad? Una segunda cosa que yo entiendo de los milagros de Jesús es que los milagros de Jesús siempre resolvían problemas grandes. Siempre. O sea, aquí no es algo sencillo, es algo grande. Está en juego el honor, está en juego muchas cosas. Así que se requiere un milagro. ¿Y cuántos de aquí quieren ver milagros continuamente? Piénselo bien. Estoy hablando de la palabra y usted como que no me quiere entender. Siempre que ocurre un milagro es porque la gente está en problemas gigantescos. ¿Cuántos quieren ver milagros? Cuando usted dice que quiere ver milagros, que está diciendo, Señor, mándame problemas gigantescos. Yo le oro al Señor en mi oración y digo, Señor, yo no quiero ver milagros, yo estoy así, bien, Señor, sigamos tranquilos, la vida en paz. Yo no quiero, porque pedir milagros, ¿qué es lo que estoy diciendo? Quiero ver un problema. Porque si a mí me da una gripa, ¿qué necesito? ¿Un milagro? Necesito un agua de panela con limón, jengibre, abrigarme y ya. Pero Dios nos guarde, si tenemos una enfermedad terminal, ¿qué necesitamos? Un milagro, Señor. Algo que la ciencia médica no puede hacer. Eso necesitamos. Un milagro. Y un elemento más es que siempre que Jesús hizo un milagro, detrás de eso había una
enseñanza. El problema es que a veces no entendemos cuál es en realidad la enseñanza que el Señor quiere traernos con ese milagro. Y mire cuál era el propósito de este y de todos los milagros del Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, versículo 30. Anote ese texto mientras sale en la pantalla. Juan 20, 30. ¿Qué dice la Biblia? Hizo además Jesús, ¿cuántas? Muchas otras señales. En otro texto bíblico dice que si se hubieran escrito todos los milagros que Jesús hizo, ¿qué dice? No cabrían en los libros. Y eso que fueron solo 3 años de milagros. Pero dice que Jesús hizo muchos otros milagros o señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, incluyendo el agua transformada en vino, se han escrito ¿para qué? ¿Para qué vienen los milagros? Para que la gente crea que Jesús es el Cristo. Así que si yo como siervo de Dios tengo el don de hacer milagros y cada día la gente cree más en mí y me exalta más a mí y me busca más a mí, no estoy haciendo bien mi tarea. Porque ¿cuál es la tarea de los milagros? Que la gente no es que crea en el pastor, sino que crea en Cristo, el autor de todos los milagros y de todo lo sobrenatural. Es creer en Cristo. No es simplemente un milagro por hacer un milagro. ¿Y qué más dice? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué tengan? Vida. Oiga eso. O sea que por encima del milagro hay algo más importante. ¿Qué es más importante que el milagro? Creer y tener vida. Así que si tú crees y tienes vida, la pregunta es ¿para qué quieres milagro? Si el milagro es inferior, el milagro es para que la gente crea. ¿Y cuántos ya creen en Cristo? ¿Y qué es eso? Eso es un milagro. Eso es un milagro. Que tú y yo creamos en Cristo, eso es un verdadero milagro. Porque ¿cómo éramos nosotros antes? ¿Hay alguien aquí que como yo se identifica que antes era enemigo del Evangelio? ¿Que no le podían hablar del Evangelio? ¿Y por qué cree ahora? ¿Eso qué es? Eso es un milagro. Una pregunta más. ¿Hace Jesús siempre milagros? ¿Siempre Jesús está haciendo milagros, milagros y milagros? No. Porque si siempre hiciera milagros, ya no sería un milagro. Mira, a veces hay hermanos que en la congregación no son tan fieles y vienen muy de cuando en cuando. Y hay otros hermanos que tienen la mala costumbre que como rara vez los ven el Viernes Santo y los ven el 31 de diciembre, cuando los ven, ¿cómo los saludan? ¡Qué milagro! ¿Y por qué milagro? Porque no es algo continuo. A mí nadie me podría decir en este lugar, pastor, qué milagro. Porque ustedes están hasta cansados de verme todos los días acá. Pero, qué milagro. Jesús no siempre está haciendo milagros. ¿Pero por qué los hace? Este milagro particularmente, ¿para qué sucedió? No era para que la gente tuviera que tomar. Era para que la gente creyera quién es Cristo y para que al creer en Cristo tuvieran vida. El propósito de este milagro es que entendamos que aunque algún día se nos acabe el vino, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. El propósito de este milagro es que entendamos que si algún día las puertas se cierran y nos echan de la empresa, si tenemos a Cristo, hay esperanza, porque Cristo tiene el poder para transformar la realidad y para transformar las circunstancias. Ese es el propósito de los milagros. Cristo es suficiente.
Porque aquí, ¿qué hace Jesús? Jesús transformó el agua en vino. Jesús transformó lo que parecía ser una vergüenza en un gran honor. Oh, este novio, este esposo guardó el mejor vino. Y Jesús es experto en transformarlo todo. Así que mi tercera reflexión de este texto es que tenemos que aprender a enfocarnos en lo importante. ¿Y qué es lo importante aquí? ¿El milagro? No. Si usted es un adicto a los milagros y se la pasa corriendo donde quiera que dicen que hay milagros, es señal de que usted no ha creído, de que usted no ha madurado, de que usted no ha crecido. ¿Cuál es el milagro más grande? El milagro más grande es creer en Cristo. Porque al creer en Cristo, ¿qué tenemos? La vida eterna. Yo le pregunto, ¿qué pasó con el vino? Aguantaría para la fiesta, pero finalmente se acabó. ¿Qué pasó con el pan y los peces que Jesús multiplicó? Todos comieron, pero se acabó. ¿Qué pasó con, entre otros, Lázaro, que el Señor lo hizo volver a la vida? Pues se murió. Y por segunda vez, pobrecito. ¿Qué pasó con el cojo de nacimiento, el ciego de nacimiento, el paralítico? ¿Qué pasó con todos los que Jesús sanó? Se murieron. Dirían algunos de ustedes, valiente gracia. Este milagro no duró. Por eso hay un milagro más grande. Y es el milagro de la salvación. El milagro del perdón. El milagro de la vida eterna, porque es un milagro que nunca se acabará y que durará para siempre. Alabado sea Dios. Ese es el milagro de los milagros. El milagro es ese. Con Cristo siempre lo mejor estará para el final. ¿Sabe cuáles son las personas más claves además de Jesús en este milagro? Los sirvientes. Usemos la imaginación. Allá en la recepción, ¿se dieron cuenta del milagro que ocurrió? Ni lo notaron. Sencillamente, ¿qué pensarían? A esos meseros sí que se demoran, ¿dónde están? No hay más vino. Y cuando más tarde llegaron, que dijeron, bueno, valió la pena la espera, ¿no? ¿Y a quién estaban elogiando? Al novio. No, esta familia es tremenda. ¿Quién se dio cuenta? ¿El director de la ceremonia? ¿El maestresala lo supo? Él lo probó y ¿qué dijo? Uy, lo felicito, usted se bajó. Nadie. ¿Quiénes supieron de este milagro? Los sirvientes. Los que estaban tras bambalinas. Los que estaban en la cocina. Los que llevaron las tinajas, los que llenaron el agua. ¿Usted se imagina a ellos contándole luego la historia a sus hijos y a los hijos de sus hijos? Porque le garantizo, ese milagro hizo que la vida de ellos cambiara. Yo me los imagino diciendo a su casa ese día, hoy ocurrió algo tremendo. Imagínense lo que pasó. Se nos acabó el vino. No había más. Al parecer era una familia de escasos recursos. No había nada que hacer. Pero de repente apareció en nuestra cocina un hombre llamado Jesús. Y al comienzo nos cayó como gordo. Porque es que traigan agua, que esto. Y no lo entendíamos. Pero ¿sabe qué ocurrió? Él transformó esa agua en un vino. Y en un vino de la mejor calidad. ¿Sabe cuál fue la persona clave para que hubiera un milagro ahí? Los sirvientes. ¿Y sabe qué es lo que necesita esta sociedad?
¿Sabe qué es lo que va a cambiar a este país? No un gobernador. Lo van a cambiar personas que estén dispuestas a servir. Porque es muy fácil uno ir por la calle de Bogotá y decir qué cosa, oiga, esta ciudad cada vez más sucia, no, ese alcalde que tenemos, no, pero es que es el colmo, mire por todo lado hay mugre. Personas como esas transforman la ciudad. ¿Qué personas pueden transformar la ciudad? Aquellos que, aunque no lo hayan votado, que digan, voy a ayudar a cambiar mi ciudad. Voy a hacer que mi país sea mejor. ¿Quiénes transforman las casas? No los que mandan, no los que gritan, sino los que sirven. ¿Quiénes pueden hacer de esta iglesia una mejor iglesia? Los que critican, los que murmuran, los que se quejan. ¡Se acabó el vino! ¿Quiénes? Los que sirven. Ellos son los que cambian. Aunque mi infancia fue triste, a los 17 años, después de mucho luchar con mis dudas, le abrí mi corazón a Cristo. E invité a Jesús a mi vida. Y Jesús empezó un proceso en mi vida que no termina, pero ha sido el mejor proceso. Y durante estos años, 31, ya casi 32, y no les voy a decir mi edad. Durante estos años, yo he sentido como muchas veces se me ha acabado el vino, el gozo, la alegría. Pero ¿sabe qué he aprendido con el Señor? He aprendido a enfrentar la vida. Porque la vida se puede enfrentar mejor de la mano del Señor. He aprendido a esperar en Dios, porque nuestro Dios nunca llega tarde. Y he aprendido a enfocarme en lo importante. ¿Y qué es lo más importante? Servir. Porque ¿qué puede hacer el servicio? Transformar. Podemos transformar cuando decidimos servir. Y quiero terminar leyendo un poema de una poetisa de la tierra del vino, pues para armonizar con el texto. ¿Y cuál es la tierra del vino? Pues Chile. Chile, allá en el sur de este continente. Gabriela Mistral escribió un poema sobre el servicio. Y dice así: toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino y el odio de entre los corazones y las dificultades del problema. Hay una alegría en el ser sano y en el ser justo, pero sobre todo hay una hermosa, inmensa alegría, la alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. El que critica es el que destruye. Sé tú el que sirve. El servir no es tarea de inferiores. Dios, que da fruto, que da luz, que da vida, Dios sirve. Podríamos llamar a Dios el que sirve. Y todos los días tiene los ojos puestos en nuestras manos
y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Serviste hoy? ¿A quién? Que cada mañana nos despertemos y le podamos decir al Señor, Señor, ¿a quién tú quieres que yo sirva hoy? ¿A qué persona que en este mundo se le ha acabado el vino tú quieres que yo le sirva? ¿Qué persona que está en crisis yo debo ayudar? Tú estás en esa empresa no para ganarte la quincena. ¿Sabes para qué estás allá? Para servir a otros. Estás en esa universidad no para algún día recibir un título profesional. Dios te colocó allí para que sirvas. Donde quiera que Dios te colocó, tienes que servir. Y de esa manera vamos a reflejar a Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Podemos transformar este mundo? Oh, claro que sí. ¿Y cómo lo vamos a transformar? Sirviendo. Colóquese de pie y vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a expresar nuestros firmes propósitos de servir. ¿Cuántos queremos hacer un mundo mejor? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es la forma. ¿Un hogar mejor? Sí. ¿Cómo? Sirviendo. Padres sirviendo a los hijos, hijos sirviendo a los padres, cónyuges sirviéndose. Qué lindo un mundo así, donde haya pelea. Pelea no por mandar, sino pelea por servir. Que hoy después del almuerzo, no, yo lavo los platos, no, que yo. Qué lindo un mundo así. Hablemos con Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el ejemplo de servicio que tú nos das. Señor, estamos tan emocionados de saber quién tú eres, de saber qué tú haces. Nos emociona saber, Señor, que tú participas de nuestras fiestas, que tú vas a nuestras alegrías, que tú estás allí cuando celebramos la vida, que tú estás allí cuando un hijo se gradúa, cuando se compra una casa, pero también estás cuando tenemos que despedirnos de un ser amado. Tú estás en todo momento de nuestras vidas. Tú nunca nos prometiste una vida fácil, pero prometiste estar con nosotros. Señor, y yo sé que en esta hora aquí hay personas a quienes se les ha acabado el vino, personas que no tienen gozo, que no tienen alegría. Yo te pido por ellos. Yo te pido por ellos, por mi hermano que lucha con esa decepción amorosa, por mi hermana que lucha con esa crisis. Oro por aquellos, Señor, que hoy no tienen trabajo y las obligaciones no dan espera y no hay vino y hay crisis y hay dolor. Oro por aquellos que están luchando con alguna enfermedad y que necesitan un milagro. Señor Jesús, te pedimos que extiendas tu mano de poder y que obres milagros donde sea necesario un milagro, Señor. Te pedimos, Señor, que obres como solo tú puedes y sabes hacerlo.
Señor, manifiesta tu poder en ese hogar que está roto, en ese hogar que está en crisis, que está desbaratado, en ese matrimonio que necesita nada menos que un milagro para poder subsistir, para poder seguir adelante. Señor, ayuda a esa madre que lucha y sufre al ver que su hijo está en las drogas. Se le acabó el vino, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a perseverar, a esperar en ti, a saber que tú siempre guardas lo mejor para el final, que contigo el final siempre será mejor, que contigo el mañana será mejor, que lo mejor siempre está por venir, que si hoy estamos bien, mañana estaremos mejor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a servir a este mundo, a servir a esta sociedad, a servir a este país, a servir a las naciones de la tierra que tanto lo necesitan. Señor, aquí está mi vida. Levante sus manos y por un minuto más hable con Dios. Cualquiera que sea su necesidad, hable con el Señor. Y dígale al Señor, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres ver? ¿Cuál es el milagro que estás esperando y anhelando? Señor, obra. Señor, obra como solo tú puedes hacerlo. Derrama tu paz sobre este pueblo tuyo. Derrama tu paz sobre esta iglesia tuya. Señor, obra milagros. Cambia sus realidades, cambia sus circunstancias, haz esos milagros que trascienden la vida, esos milagros que duran para siempre, ese milagro que va a durar la eternidad. Señor, no solo transformas el agua en vino, transforma a los pecadores condenados en hijos redimidos para la salvación, para la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a valorar ese milagro y a entender que la salvación es el milagro más grande. Y que no importa las circunstancias, podamos entender, Señor, que tú eres más que suficiente, que tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Levanta sus manos y dígale al Señor, Señor, tú eres todo lo que yo necesito. Tú eres suficiente para mí. Señor, gracias porque tú tienes el poder para transformar, para cambiar. No solo las circunstancias, sino para cambiar las vidas. Gracias por el cambio, por la transformación que estás haciendo en nosotros. Porque sabemos que aún como el vino, nosotros también mañana seremos mejores que hoy. Así como el vino, nosotros mañana seremos mejor de lo que hoy somos. Señor, yo te pido que bendigas a tu iglesia, que bendigas a tu pueblo, que les des paz, que les ayudes a atesorar esta palabra, que les ayudes, Señor, a enfrentar la vida, a enfrentarla de tu mano, que les ayudes, oh Dios, a esperar en ti. Y que les ayudes a enfocarse en lo importante. Danos en esta semana, Señor, oportunidades de servir a otros. Que vivamos para servir. Que sirvamos y transformemos a tantos que en este mundo se han quedado sin vino, se han quedado sin gozo y sin alegría. Señor, abre puertas de bendición para tus hijos y cierra toda puerta de peligro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, y todos con alegría decimos amén, amén. El Señor les bendiga, les guarde. Vayan con la paz del Señor.